Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy la doctora Andrómeda Ivette Valencia Ortiz del Instituto de Ciencias de la Salud y el día de hoy pues me da mucho gusto que podamos compartir un tema más que resulta pues fundamental para el equipo de salud, que es justamente el autocuidado y el bienestar. Bueno, pues para hablar de este tema, primero me gustaría darles a todos y todas la más cordial bienvenida a estos programas de iTunes que desarrolla la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y que nos permiten estar en contacto con ustedes. Para abordar este tema, pues vale la pena hablar de que el equipo de salud tiene diferentes retos, entre los que por supuesto debe de estar preparado para la atención en diferentes líneas de la atención para el manejo y el equilibrio de nuestro bienestar, pero también a veces dejamos de lado que al estar sometidos a tantas situaciones de estrés y de compromisos podemos descuidar lo básico que es nuestro propio bienestar. El reto personal para muchas de las personas que se encuentran dentro del campo de la salud es lograr equilibrar entre los estresores cotidianos con las actividades laborales o las actividades también dentro del ámbito educativo. Así que tenemos que dar respuesta a muchas situaciones y por lo tanto en muchas ocasiones llegamos a sentirnos sobrepasados. Otro factor importante es que empezamos a observar que hay retos profesionales como el estar capacitados, actualizados, tener a lo mejor de forma importante algunas actualizaciones que nos permitan estar a la vanguardia y poder atender de forma importante a nuestros usuarios y que de todo esto pues también se vaya conformando un excelente servicio profesional. También hay que reconocer que a veces nos toca vivir como parte del equipo de salud diferentes desafíos que a veces vienen de la mano de alguna condición de salud o algún reto en particular. El mejor ejemplo que tenemos se dio hace unos años con la pandemia por COVID, en donde todo el mundo se veía sobrepasado ante una situación diferente, nueva, un desafío en términos de lo que es la salud y enfermedad, pero también de los servicios, la atención y la capacidad que tuvimos para enfrentar este desafío en términos de factores particulares. Así que el personal de salud en términos generales tiene que equilibrar o balancear muchos de estos factores específicos de riesgo que incluyen también el agotamiento por el servicio que damos o el cansancio o el desgaste laboral que en muchos escenarios podemos llegar a vivir. En otros casos también hay que reconocer que a veces tenemos que enfrentar pues ciertas limitaciones relacionadas con nuestra propia actividad profesional, que en este caso pues puede ser qué tanto podemos nosotros atender a las personas, qué tanto podemos darles respuesta ante las necesidades que están teniendo. Y como les mencionaba, el mejor ejemplo de esta situación fue la pandemia, en donde el personal de salud hacía su mejor esfuerzo e incluso en ciertas ocasiones se veía sobrepasado. Además, hay que considerar que estos desafíos que se vivieron durante la pandemia y ya condiciones previas también generaron que muchas personas tuvieran que mudarse de estar de manera presencial al trabajo en línea o lo que conocemos ahora como home office. Y esto también genera un desafío adicional porque hay que resolver lo cotidiano del estar en casa, atender a la familia, atender quizás hasta nuestras mascotas, con el tiempo que le dedicamos a las actividades profesionales, tratando de instalarnos en espacios y de manera en que podamos pues balancear las demandas profesionales, educativas con nuestro propio bienestar y autocuidado, sobre todo estos tiempos para el manejo del estrés. Y esto ha generado que muchos profesionales de la salud vivan constantemente con un desgaste laboral que pueda generar en ellos no solamente condiciones de estrés crónico o estrés agudo, sino también desgaste físico que puede llevar a las personas incluso a la incapacidad o a condiciones de riesgo elevado para su salud mental. Entre estos factores que pueden llegar a afectar cómo podemos balancear estas condiciones dentro del equipo de salud, pues vamos a encontrar que hay una parte importante que está relacionada con la salud mental, el tipo de servicios en los que trabajamos o a los que pertenecemos, aspectos de impacto económico, aspectos también que estuvieron relacionados con el efecto que dejó a largo plazo el confinamiento, algunos factores también
que pueden estar relacionados con la familia, con el regreso a actividades de manera presencial y el proceso de adaptación también de nuevo a esta parte cotidiana y por supuesto los desafíos que tienen las personas que con estos desgastes pues también ven potencializado algunos factores de riesgo para su salud física. Entonces, cuando vemos este panorama, nos damos cuenta que el equipo de salud, en particular los que estamos en la formación de profesionales que van a formar parte de este equipo multidisciplinario, pues ya sean los psicólogos en enfermería, en medicina, en odontología, en gerontología, en farmacia, etcétera, pues van a tener que enfrentar muchos de estos desafíos, tanto en su etapa de estudiantes como en su vida profesional. Y por lo tanto, una pieza clave es cómo el autocuidado va a generarnos un espacio de contención y de atención que pueda servirnos a tener mejores condiciones para nuestro propio cuidado. Entonces, me gustaría que consideremos, pues, que justamente este cuidado va a posibilitar aptitudes biopsicosociales para la vivencia y supervivencia de las personas, tanto de manera individual como de forma social y de manera que esto es bien importante, voluntaria, intencional, razonada y efectiva, lo que nos va a permitir entonces que sea un comportamiento que puede estar dirigido a lo que nosotros vamos a ocupar o lo que nosotros vamos a necesitar. Este elemento de autocuidado puede darse a partir de que nosotros consideremos algunos elementos vitales y del funcionamiento normal, como puede ser el tiempo de descanso, el tiempo de esparcimiento o algunos elementos de apoyo que también van a vincularse con en los procesos saludables de crecimiento o en nuestro caso, los que ya estamos más grandes también del proceso de maduración y de desarrollo normal. Es decir, todos estos elementos y esfuerzos que vamos generando nos pueden ayudar a que tengamos un proceso de maduración, un proceso saludable en el que las personas podamos ir identificando qué necesita nuestro cuerpo y demos atención a estas necesidades. También en otros casos va a ser importante que el autocuidado se focalice o se dirija a la prevención o el control de procesos de enfermedad o de alguna lesión. También el equipo de salud puede llegar a tener alteraciones en su propia condición física o en su propio bienestar emocional y por lo tanto es muy importante que sumemos a todas estas acciones que nos puedan ayudar a vincularnos con otros profesionales, a hacer chequeos, a estar perteneciendo o propiciar actividades que nos puedan favorecer el que tengamos estos elementos de autocuidado presentes, sobre todo cuando ya tenemos algún diagnóstico de alguna enfermedad crónica, algún componente de lesión que requiera rehabilitación o que requiera de un cuidado particular con un grupo de profesionales o especialistas. Es también importante que con todas estas acciones nosotros sepamos que podemos ir avanzando en la prevención de lesiones que puedan o de enfermedades que puedan resultar en incapacidad o en su caso compensar estas situaciones para nosotros buscar que la persona o nosotros mismos podamos tener un proceso de recuperación o un proceso de adaptación a esas nuevas condiciones de salud. Sea cual sea el caso, es bien importante poner sobre la mesa que las acciones de autocuidado van encaminadas hacia la promoción del bienestar y que lo que buscamos es que tanto el público en general como los que integramos el equipo multidisciplinario de salud demos como un espacio no solamente temporal o momentáneo, sino permanente y constante a lo que es la promoción de nuestro propio bienestar. Así el personal o el cuidado del personal de salud tiene ciertas implicaciones en su propio contexto. Por ejemplo, la importancia de fortalecer equipos de trabajo que estén bien acoplados, que existan condiciones que puedan prevenir o que nos ayuden a minimizar los riesgos que puede tener el equipo de salud, que pueda haber espacios de contención. Esto es muy importante porque aquí vamos a buscar también que el personal tenga, por ejemplo, acceso a servicios de salud mental, como puede ser la atención psicológica o como puede ser también espacios de esparcimiento, de descanso o de autocuidado y que todo esto a su vez favorezca el clima laboral del espacio donde se trabaja en este equipo multidisciplinario. También hay otros indicadores que son individuales que van a ser de gran relevancia y que tienen que ver con nuestras características personales y que se suman a esta situación que hemos estado platicando de cómo lograr este estado de bienestar.
Así que estos indicadores de autocuidado incluyen pilares o elementos que sabemos que son fundamentales para estos elementos, como puede ser una alimentación saludable, la actividad física adecuada, sobre todo el que evitemos el sedentarismo, el que podamos tener tiempos y espacios de descanso y por supuesto también de recreación. Algo muy importante de estos elementos es que en algunos casos va a ser una prioridad que la persona conozca y reconozca la composición o los elementos que integran estos aspectos, como puede ser que la alimentación sea con nutrientes, sea balanceada, sea inocua, y en otros casos la actividad física, por ejemplo, que también pueda incluir el tiempo que le dedicamos y que no es lo mismo simplemente subir y bajar escaleras que tener un ejercicio constante, que pertenezca también a un proceso, por ejemplo, de un deporte que es planeado, que es anticipado y que nos da como todos estos beneficios. Y algo que a veces se queda de lado es que las personas llegan a considerar que el tiempo de descanso o de recreación no es necesario y que esto puede esperar pasar a último plano y que pues mientras estemos trabajando o atendiendo actividades escolares, pues realmente estamos siendo productivos. Pero es muy importante saber que todos estos elementos en sus diferentes representaciones pues son parte también del autocuidado. Así que estos elementos nos llevan también a reflexionar que hay ciertos indicadores del autocuidado que también caen en la esfera de la salud mental y no solamente el cuidado físico, como puede ser el área cognitiva, el área afectiva, y que ambas nos van a permitir tener un balance en los procesos de maduración y de crecimiento, pero también en la vinculación social con otras personas. Es decir, lo que pienso, la forma en que lo hago y cómo esto me permite expresar emociones de forma adaptativa con las personas con las que me encuentro, pues va a resultar fundamental. Y estos indicadores también pueden aterrizar en aspectos del comportamiento, por ejemplo, en el reconocimiento de las necesidades que tengo, las actitudes ante esta situación, que pueden ser actitudes positivas o negativas, las prácticas o comportamientos particulares que tengo para el autocuidado. Y hay dos elementos importantes que también van a formar parte de este aspecto del comportamiento, que es el autocontrol o la capacidad que tiene una persona para regular y gestionar sus emociones y cómo vamos a gestionar también el desgaste que este proceso puede generarnos. Vamos entonces también a observar que con todos estos elementos de repente podemos preguntarnos, bueno, ¿y qué podemos hacer como parte del equipo multidisciplinario de salud para cuidar nuestro bienestar y que estas situaciones no nos generen algún tipo de malestar? Y bueno, algo importante será considerar estos pilares que ya mencionábamos, el más importante o uno de los que más nos van a recomendar porque va a darnos bienestar en diferentes escenarios. Es sin lugar a duda la actividad física que va a ser importante, seguida de una alimentación balanceada. Acuérdense que estos dos son elementos fundamentales y que a veces cuando hacemos una entrevista o exploramos al personal de salud nos damos cuenta de que tienen poco tiempo para comer, de que no están comiendo de manera adecuada en sus horarios o que simplemente se malpasan y se han acostumbrado a tener este tipo de hábitos o desafíos. Y hay otro elemento importante que es la higiene del sueño que va a regular y que nos va a permitir no solamente cargar la pila, sino que la persona pueda desarrollar procesos metabólicos necesarios para el bienestar y dentro de estos procesos también que pueda a lo mejor tener más oportunidades de evitar complicaciones a largo plazo. Entonces, una persona que duerme a sus horas, que puede descansar durante este periodo, sobre todo que se levanta y se siente descansado, etcétera, pues tiene más probabilidades de mantener un buen balance y equilibrio. Si te está costando trabajo quedarte dormido o despertarte por la mañana o sientes que aunque duermes un número de horas que pareciera ser el suficiente, te levantas con cansancio y malestar, pues es importante hacer una pausa porque nuestra higiene del sueño nos está fallando y hay cosas que podemos mejorar. Por otro lado están las estrategias de cómo resolvemos los desafíos cotidianos a los que nos enfrentamos y el afrontamiento positivo va a tener que ver con todas estas estrategias que el equipo de salud utiliza para hacer frente a los desafíos cotidianos. Por ejemplo, tengo muchas cosas que hacer, pero lo apunto en mi agenda o trato de organizar mi día de tal manera que haya un tiempo para todas estas cosas que son importantes o simplemente utilizo algunos espacios para que entonces pueda escuchar música que me relaja, platique con personas que me caen bien, etcétera, y se conviertan en estrategias para regular el estrés
de una forma mucho más saludable. También el aspecto del cuidado cognitivo, lo que estamos pensando, nos puede llevar a ser personas mucho más positivas en este sentido, con una mejor actitud y un buen estado de ánimo, y todo esto derivado del tipo de pensamientos que tenemos. Para este punto también te invito a que consideres que el equipo de salud pues está todo el tiempo con desgaste por las condiciones y el tipo de trabajo, el tipo de situaciones que atendemos, y por lo tanto es muy importante que la persona pueda cambiar de repente ese pensamiento o esa preocupación a situaciones más agradables. También esto nos permite cambiar la visión de que esto es muy pesado, es muy complicado, es todo un reto, a verlo como un recurso o una situación que me aproxima más a un estado de bienestar, de salud, o simplemente que las acciones que yo estoy llevando a cabo también enriquecen y favorecen la vida de muchas personas, y entonces reconocer. Mi trabajo es altamente demandante, pero al mismo tiempo me permite sentir muchos beneficios, me ayuda a sentirme recompensado en sí mismo por el tipo de bienestar que le genero a las personas. Y bueno, una pieza fundamental va a ser que la persona que esté dentro del equipo multidisciplinario de salud debe de ser capaz de reconocer sus propias emociones e identificar: en este momento me siento triste, preocupado, enojado, necesito descansar, necesito hablar con alguien, necesito expresar mi molestia, de tal manera que sus emociones sean un puente importante para alcanzar sus objetivos. Otro elemento que ya mencionábamos es también que no solamente vamos a tratar de estar pensando de cosas más agradables, sino también vincularnos con situaciones, música, espacio que nos haga sentir bien, buenas charlas, buenas personas con las que podamos nosotros sentir que cargamos la pila y que también ayudan a que la persona mantenga buenos estados de bienestar. Finalmente, vamos a buscar también que la persona pueda regular respuestas fisiológicas asociadas con el estrés y la ansiedad a partir de prácticas muy específicas y sencillas, como es la respiración diafragmática, como puede ser el inhalar y exhalar de forma lenta y pausada, y que la persona aprenda a respirar de una manera que traiga bienestar importante para su persona. Un ejemplo de esto también lo vamos a encontrar con la meditación o la atención plena, que es una técnica importante para promover el autocuidado y el bienestar, y una persona puede dedicarle a esta actividad 1 minuto, 5 minutos o un poco más de tiempo, y ya encontrar de forma constante, si estamos haciendo estas actividades de forma frecuente, estados importantes de bienestar. Y bueno, ya decíamos que hay que disfrutar lo cotidiano, hay que rodearnos de esas cosas que nos hacen sentir bien, así seas una persona que canta en la ducha o una persona que disfruta su café en la mañana. Es importante reconocer que esto de todas formas lo tengo que hacer, y voy a buscar la forma de hacerlo de la mejor manera, con una buena actitud, y por lo tanto esto favorece mi propio autocuidado. También es importante que ahora que tenemos la posibilidad de vernos a distancia, de estar disfrutando de este tipo de charlas, no necesariamente en un horario específico, pues apoyarnos de la tecnología para estar más cerca de nuestros seres queridos, también para poder tener algunas aplicaciones, por ejemplo, de salud o de e-health, como pueden ser las de meditación, como pueden ser, por ejemplo, estrategias para comer mejor o más variado, hacer algún tipo de actividad física, y aprovechar que la tecnología el día de hoy nos acerca a muchos de estos objetivos de una forma lúdica, divertida y práctica. También es importante otro elemento que implica habilidades sociales y que van a estar relacionadas con el bienestar y el autocuidado, que es saber poner límites, y que estos límites sean saludables, ¿no? No me puedo quedar más tiempo porque estoy cansado, necesito hacer trabajo, necesito a lo mejor darme un espacio para mí, y el momento en que nosotros podemos decirle a las necesidades de las otras personas que las entendemos y las comprendemos, pero que también necesitamos atender nuestras propias necesidades y desafíos, entonces podemos tener un balance. Y esto es muy importante para el personal de salud, que puede estarse volcando en atención hacia los otros y olvidarse de repente de sus propias necesidades. El manejo de la agenda o del tiempo, que ya hemos comentado implícitamente hace rato, ¿no? Que va a favorecer el que las personas puedan tener mucha más claridad sobre lo que necesitan y cómo organizarse para poder cumplir con esos objetivos laborales o académicos, y al mismo tiempo lograr tener un espacio de tranquilidad, de calma, de esparcimiento, que es completamente necesario. Esta parte también nos lleva a darnos un respiro
del estrés cotidiano y decir por un momento me voy a desconectar, voy a estarme enfocando en lo que estoy haciendo ahora y a partir de esto puedo sentirme mucho mejor, puedo volver a balancear mis necesidades y reconocer qué es de todo lo que estoy haciendo lo verdaderamente importante. Esta parte se ha visto en la literatura que ayuda muchísimo a las personas y que es colocar o tener un espacio que nos resulte agradable. Esto va a favorecer el que nos estemos sintiendo más involucrados con nuestro propio entorno, que cuidemos los espacios verdes o los jardines, pero también que acomodes tu propio entorno de una manera que te resulte agradable y que lo puedas disfrutar. Entonces, se invita mucho a que un proceso de autocuidado y de bienestar sea que disfrutes tu propio espacio, en particular tu propio hogar, identificando tus propios gustos o intereses, pero atendiendo también de repente a que este tipo de situaciones nos ayude. Y bueno, también hay actividades que se pueden compartir con la pareja o con la familia, como tomarnos el café de la mañana, salir a caminar con el perro, simplemente platicar en la noche sobre cómo nos fue y algunos otros elementos que puedan favorecer el que este tiempo que pasamos juntos, ambas partes lo podamos disfrutar. Finalmente, me gustaría destacar que el equipo de salud encuentra constantemente en su trabajo y en su propia formación constantes desafíos en donde tienen que enfrentar temas que pueden resultar dolorosos y difíciles, como el darle una mala noticia a un paciente, como el tener que enfrentar la muerte o tener algunos otros puntos en donde la persona tiene pues que armarse de valor para poder desarrollar sus actividades prácticas y que en muchas ocasiones no recibimos como este entrenamiento tan específico para lograr estos objetivos. Así que fomentar el optimismo, ayudarle a las personas a que confíen en que lo que va a venir va a ser mejor, en muchas ocasiones resulta muy importante. Y bueno, ya decíamos que hay que buscar apoyo, que esta parte va a resultar fundamental. Si nosotros empezamos a identificar que hay algo que nos está afectando, hacer una pausa y buscar la ayuda profesional necesaria. Y para cerrar esta conversación, me gustaría compartirles que el autocuidado como tal en el equipo de salud es una pieza fundamental que debemos practicar, que debemos enfocar y que actualmente implica el entrenamiento en muchas de estas pautas que el día de hoy hemos comentado para que el profesional de la salud se comprometa consigo mismo y que cuando lleguemos a la atención de un usuario vayamos en las mejores condiciones físicas y emocionales y que no generemos una condición de riesgo para nuestro propio bienestar por descuidar los aspectos básicos de atención a la comida, al descanso, al sueño y a la recreación, de tal manera que seamos profesionales cada vez más capaces, más atentos, más comprometidos con nuestra profesión, pero que no se nos olvide que también somos seres humanos que necesitamos de un espacio, de un tiempo y de generar para nosotros mismos ambientes más saludables. De mi parte sería todo. Les agradezco mucho nuevamente que se hayan conectado con nosotros para una charla más en iTunes, en nuestras vías digitales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y en particular del área académica de psicología. Muchísimas gracias por su atención. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.